Y hoy te quiero compartir una palabra que generó en las redes sociales, hermano, algo que nunca nos pasó. Le voy a contar. El título de la palabra es Bailando en el Titanic. ¿Cuánto vieron la película Titanic? Bueno, si no la vieron, véanla. Dura como 3 horas, pero mirala que está buena. Tomate ahí una gaseosa, comete un sanguchito y mirala. Y hoy la acompañé a la pastora, pues siempre la tengo que acompañar a la pastora. Yo soy el chofer, la pastora me dice vamos para allá, como buen esposo. Los jóvenes, cuando tengan su esposa y su esposa le diga vamos para allá, ¿qué tenés que hacer vos, Willy? Ir para allá. ¿Qué tenés que hacer, Miguel, cuando tu señora te diga el día de mañana vamos para allá? Obedecer. Limber, ¿qué tenés que hacer vos? Ariel. Gastón duda, ¿no? Ya te vayas. Vamos para allá. Ella primero te da el mate, te hace la sonrisa y cuando ya le digo, ¿dónde querés ir ahora? Y vamos para allá, me dice. Y Agua había hecho la publicidad y nos pasó. Y me empezaron a llegar mensajes. Qué irónico, me decían. No sé, unas palabras más. Pero raro, qué raro el título, me decían. Y ahí yo respondiéndole y explicándole. ¿No? Ahora en la historia cada uno lo sabe entender por qué el Señor trajo esa palabra. De una historia triste, ¿no? Donde mucha gente padeció. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros? Eso es lo central. Eso es lo central. Te dije el título, Bailando en el Titanic. Y estaba buscando en la biografía. El que hizo el Titanic se llama Joseph Bruce Ismay, un empresario británico. ¿Y saben lo que dijo este empresario? Ni Dios hundirá el Titanic, dijo. ¿Cuánto escucharon la frase? Controversial la frase, ¿no? Pero no es lo que vamos a hablar, pero me resonaba lo que él había dicho. Y para hacerte entrar en la historia y hacer un repaso de lo que aconteció en ese triste acontecimiento, el hundimiento del Titanic fue la noche del 14 o 15 del 1912, se cobró la vida de 1.500 personas, una verdadera tragedia, un barco que se creía que nunca se iba a hundir, ¿no? En el barco cuenta que iba gente muy adinerada, gente de mucho poder adquisitivo de esa época. Iban de un viaje de placer, iban a disfrutar, iban a subirse a algo que era indestructible, que era lógico porque era algo que se había creado con lo mejor, tenía la mejor tecnología, el mejor capitán, tenía lo mejor por donde lo mires. Un poder económico inalcanzable. Y mucha gente estaba despreocupada. ¿Cómo estaba la gente? Despreocupada. Digamos que estaba queriendo disfrutar un viaje. Cuando vos te vas de vacaciones, ya sea en un micro, en el auto, o en un barco, o en un avión, vos vas a disfrutar. Te olvidás de todo, decís, este es mi tiempo. Y ellos querían disfrutar. Y a los 4 días de zarpar del puerto, el barco chocó con un iceberg que abrió varias planchas del casco por el lado de estribor. Digamos que se destruyó una parte importante de lo que era la infraestructura del barco, ¿no? Bajo la línea de flotación y 5 de sus 16 compartimientos se rompieron y se estancaron. Y fue el comienzo de esta tragedia que quedó grabada y plasmada en tantos libros como en la película, ¿no? Y al pasar esto cuando aconteció el choque con el iceberg, comenzaron a hundirse y en 2 horas dice que ahí donde perecieron las personas, en 2 horas. Personas que habían ido con sueños, con proyectos a disfrutar,
muchos estaban danzando, ¿no? Estaban en diferentes ámbitos y espacios de este barco, otros estaban jugando en el casino, charlando. Y pocas personas se pudieron salvar en medio de esta tragedia. Todos comenzaron a gritar y a desesperarse y a pedir ayuda a todo lugar y sin que nadie los pudiera escuchar. Nadie podía imaginar que algo así podría llegar a acontecer. Muchos se preguntaban por qué el fracaso de este barco de tanta tecnología para esa época, ¿no? Y de tanto equipamiento, pero ellos estaban seguros de que nada le podía pasar, estaban totalmente despreocupados, pero vino una tremenda crisis. ¿Qué vino? Crisis. Fue un tiempo difícil para todos los que estaban en esa embarcación de semejante porte, donde se generó miedos, donde se generó muerte. Y en eso vamos a dar comienzo a esta enseñanza. A partir de ahora le voy a pedir que todos, bueno, si cada vez me toque predicar a mí, no sé si lo van a hacer los que le toque predicar, me gustaría que traigan un cuadernito para anotar, yo sé que muchos lo tienen, que tengas tu cuadernito, que tengas una virome. ¿Sabes por qué? Decí por qué. Porque eso, el anotar, yo me acuerdo cuando yo inicié en la iglesia, yo escuchaba al pastor o al conferencista, pero me gustaba tomar nota, porque yo después repasaba, más allá que la palabra me había impactado, porque la palabra dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hace mella en nuestro corazón, pero siempre es bueno anotar y poder destacar aquellas cosas que me impactaron. Siempre de la palabra de Dios algo te va a tocar. Decirle al que está a tu lado, siempre algo te va a tocar. Por eso dice la canción, deja lo que te toque. Deja lo que te toque el Señor. Es un chiste, no dice eso. Pero pasaba todo esto, generó miedo, muerte, y hoy en día personas y la sociedad se sienten, o muchas veces nos sentimos que estamos en un Titanic. Sentimos que nos vamos a hundir, que todo lo que hemos proyectado en nuestra vida se hunde. Quizás tu área financiera, de un día para otro se te fueron los números de algo lógico. Tu matrimonio, ayer tuve la posibilidad de hablar con un matrimonio muy adinerado, de muy buena posición, pero separados. Y podía ver de parte de la señora el dolor de la situación que estaban viviendo, y de la parte del hombre una postura totalmente contraria. Y en ese tiempo que tuve de intercambiar y poder hablar con ellos, le dije a la señora, le dije, cuente conmigo, le dije. Sin conocerla, la conocí ahí, 5 minutos de charla hermosa que tuve la posibilidad de hablar con ellos, gente de un poder adquisitivo muy bueno. Y cuando le dije, cuente conmigo, se quebrantó de una manera, porque es la necesidad. Su barco se hundió, perdió la estabilidad. Su vida emocional de un momento para otro la corrió del eje. Y quizá muchas veces nosotros nos encontramos así, pasando una situación difícil en medio de un Titanic de la vida. Y cosas que hemos proyectado en nuestra vida se hunde. Que todo lo que quise o quiero alcanzar va a fracasar. Viene ese pensamiento, viene esa situación. Mi vida va a fracasar. Y se empieza a desencadenar sentimientos de diferentes índoles. Y eso trae a nuestra vida sentimientos de temor, enfermedades, fobias. Es algo muy recurrente hoy en día la gente que está con mucha ansiedad. ¿Conocen gente con ansiedad? Gente que está todo el tiempo queriendo hacer algo y voy a decir,
para un cacho, hermano. Con temor, con fobia, con preocupación, que no le encuentra el eje, el rumbo, no puede estabilizar su barco, su Titanic de la vida, no lo puede estabilizar, siendo que uno es el capitán, el que está al mando del barco en ese momento. Pero ¿de quién dependemos nosotros? De Dios. ¿De quién depende tu vida? De Dios. Y eso nos pasa, proyectos, y se desencadenan esos sentimientos, y eso trae a nuestra vida sentimientos y temores, perturbación. Pero si uno baila en el Titanic de la vida que a mí me toca vivir, ¿eso qué trae a mi vida? Paz. ¿Qué trae? Paz. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Esa paz es la que viene de Jesús. Esa paz es la que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Por eso, en medio de esa tempestad que te está tocando vivir hoy, o quizás no la estás viviendo, pero hoy vas a dejar establecido, por medio de tu convicción y de lo que hoy vamos a aprender, que te vas a saber defender el día que venga esa situación a tu vida. Ojalá que no llegue. Ojalá que sea todo templanza, bonanza, mansedumbre. Pero nosotros entendemos que verdaderamente llegan esos momentos de prueba y de dificultad que tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Si vos lo crees ahí, te tenés que saber defender. Y para hacer un paralelo de esta historia que te compartí y llevarlo a nuestra vida de hoy en día, porque el título de Bailando en el Titanic, porque las personas de esa época estaban totalmente confiadas y seguras. ¿Cómo estaban las personas? Confiadas, estaban seguras en esa embarcación. Y en la historia que te voy a contar ahora, que está en la Biblia, vamos a ver otras personas que estaban dentro de una embarcación, que estaban pasando por un momento crucial en sus vidas, pero con la diferencia que en esa barca estaba Jesús. Así que presta mucha atención para que podamos ver el poder manifiesto de Dios, que en medio de lo que les tocó vivir y te toca vivir, si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, Él te va a dar paz para sortear cualquier situación. ¿Qué nos va a dar el Señor? Paz para sortear cualquier situación. Los vientos contrarios van a estar, pero el Señor, ¿qué te va a dar? Paz. ¿Cuántos necesitan paz? Creo que todos necesitamos paz. Y hoy el Señor va a traer paz. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, verso 23 al 27. Cuando lo tienen me dicen amén, gloria a Dios. Y entrando él en la barca, ¿quién es él? Jesús. Sus discípulos le seguían, le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió. ¿Qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron.
¿Quién eran esos hombres? Sus discípulos, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús venía de sanar al paralítico, al leproso. Había sanado al siervo del centurión. Había sanado hasta una suegra. Mira mi suegra. Hasta la suegra de Pedro había sanado. Quiere decir que ya venía generando milagros. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué dice en el versículo 27? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Y yo, ¿qué pensaban los discípulos de Jesús? ¿Qué pensaban? ¿Qué mirada tenían de Jesús? ¿Cómo lo veían a Él? Si el Señor está diciendo que este es un año de promesas cumplidas, vos te la tenés que creer. Decirle al que está a tu lado, vos te la tenés que creer. Dale un aplauso al Señor, lo tenés que creer. Te la tenés que creer. Todo va a ser diferente. Jesús, después de despedir a las multitudes, le dijo, prepárense. Jesús había decidido pasar al otro lado, no le dijo nada. Jesús venía de trabajar mucho tiempo, dijo, mirá, hay una barca acá, vamos al otro lado. Prepárense y vamos a pasar al otro lado. Y los discípulos y Jesús se embarcaron. Eso fue al anochecer, de noche. Llegó la noche y ellos zarparon. La idea de pasar al otro lado no fue de los discípulos, como te dije recién, sino de pasar al otro lado fue idea de Jesús. No había ninguna razón para hacerlo, porque Jesús ya estaba cansado. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo le había dicho lo que iba a suceder. Después de embarcarse, ¿qué pasó? Le siguió una tormenta totalmente inesperada. Muchas veces van a venir cosas a nuestra vida que no la esperamos. Imprevistos de la vida. Situaciones contrarias, vientos contrarios, problemas, pruebas, cosas que vienen a nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que estar parados nosotros? Firmes. ¿Cómo tenemos que estar parados? Firmes. Era algo inesperado esa tormenta que puso en peligro sus vidas. Pero qué importante es saber que ante cada situación que te toca vivir, que enfrente de esa situación está el Señor. Que ante cada situación que nos toca vivir, todos los días, porque todos los días no son los mismos problemas, pero ante cada situación está el Señor. Este año 2024 tiene que ser una búsqueda intensa del Señor. Si vos querés que las promesas se cumplan, porque el Señor ya estableció que el silencio se terminó, ya está establecido, lo que no estuvieron la semana pasada, te digo, el Señor ya quitó el silencio y el Señor va a ser audible, ¿no? De a oídas me habías oído, pero ahora mis ojos te ven, las cosas las vas a empezar a ver. Ya no vas a escuchar de otro, vas a empezar a escuchar tus propios milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees. Gloria al Señor. Y te quiero dejar 3 puntos que van a ser claves en cómo dejes que el Señor maneje tu Titanic. Número 1, no hay tormenta que pueda hundir tu barco. No hay tormenta que pueda hundir tu barco. Eso lo dice el Señor. No va a haber una tormenta que pueda hundir tu barco. Tu estabilidad emocional depende de lo que vos hagas con el Señor. Porque el Señor ya dejó establecido los parámetros de la bendición que cada uno de nosotros vamos a tener. ¿De quién depende que eso acontezca? De mí. No depende de Dios ya. Depende de mí.
Entonces el primer punto, no hay tormenta que pueda hundir tu barco. Digamos, el hundimiento que no ocurrió, lo que no pasó. Pero ¿por qué no ocurrió y no pasó? Porque Jesús estaba en la barca, ahí, con ellos. Ellos estaban preocupados, ellos estaban angustiados, ellos estaban temerosos y Jesús, pancho, tranquilo, seguro, confiado. Esa es la actitud que tenés que tener vos en medio de lo que te esté tocando vivir. Seguridad. No sabés lo que pasó, el país, la situación. Es real. Es real. Pero fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor siempre va a hacer algo para que nosotros podamos sortear esos obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el hundimiento que no ocurrió porque Jesús estaba en la barca. Y qué buena noticia saber que cuando el Señor Jesús está con nosotros en el barco de la vida, no hay tormenta ni huracanes que pueda con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está en el barco de nuestra vida, está en el Titanic de nuestra vida. Por eso nosotros, ¿cómo estamos? Bailando estamos celebrando. Estamos gozosos. Sí, pastor, pero usted no sabe lo que me pasa a mí. Y vos no sabés lo que me pasa a mí. ¿Qué te cree que todo color de rosa? No. Hay situaciones contrarias, pero nosotros estamos confiados, soltando la palabra, sabiendo que las promesas de Dios se cumplen. Por eso no hay tormentas ni huracanes que puedan con nosotros, ni ningún maremoto, ningún iceberg que nos pueda hundir. Porque en medio de esa situación está nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y te quiero decir algo, que si se desencadenó en tu vida una gran tormenta que pone en peligro tu vida, tu familia, tu ministerio, tu finanza, tu salud, lo importante es que clames. ¿Qué es lo importante? Que clames. Lo importante es que lo busques, que anheles que su presencia se manifieste. Porque Él tiene la respuesta a lo que vos estás necesitando y lo que yo estoy necesitando. Muy contraria es la situación con la que actuaron los discípulos de Jesús. Personas que estaban con Él, como te decía recién. Personas que conocían a Jesús y Jesús dormía y ellos le entró desesperación. ¿Qué pasa cuando viene una tormenta? ¿Qué pasa cuando viene algo contrario a nuestra vida? Nos desesperamos y lo primero que hacemos, ¿con quién nos enojamos? Con Dios. El que paga el pato siempre es el Señor. Y el Señor no tiene la culpa de nada. El Señor es el más interesado que cada uno de nosotros estemos bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que espera el Señor. Y a ellos les entró esa desesperación y no podían entender cómo en medio de esa situación y en medio de esa crisis Jesús podía dormir. ¿Sabes qué? Qué importante es tener conexión con la palabra de Dios en estos tiempos, hermanos. Porque en ese tiempo que estamos viviendo ahora de promesas cumplidas, vos te aferres a su palabra. Y si vos conocés su palabra, tendrás los medios suficientes para poder defenderte de cualquier situación. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Ante una adversidad, ante vientos contrarios, ante pruebas que nos agobian y nos atormentan, ¿qué dice el Señor? Vení a mí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Así dice? Así tenemos que actuar. De esa manera.
Es muy importante que si hoy en tu vida el mar está calmo, como te decía lo primero, está todo bien, pastor, esta palabra que usted me está compartiendo no es para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo mi vida estabilizada. Estoy en un mar tranquilo, no pasa nada por ahora. Pero te quiero decir algo, y no te estoy soltando algo malo. De un abrir y cerrar de ojos puede suceder algo que te haga desesperarte, te haga preocuparte. Por eso es importante que tomes este punto de la palabra que te estoy compartiendo, para que puedas ver lo grande que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es grande es el Señor. La tempestad que venga, los vientos contrarios, que vos puedas entender que si en la barca está Jesús, tenés que estar seguro, tenés que estar confiada, tenés que saber que esas promesas, que lo que Él prometió lo cumplirá en tu vida. ¿Cuántos le creen al Señor? Gloria a Dios. El segundo punto que te quiero compartir: es prohibido dudar. ¿Cuál es el segundo punto? Prohibido dudar. ¿Qué es lo primero que hace el Señor Jesús cuando los discípulos estaban dudando y los fueron a despertar? Los corrige. Fíjese lo que dice el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Ustedes piensan que si los discípulos se hubiesen levantado con autoridad y le decían, cállate, enmudece y calmate el mar, eso iba a acontecer? Sí. Por eso le dice: ¿por qué dudás? ¿Por qué tenés miedo? Si yo soy tu Dios todopoderoso, que envía a mi Hijo a la cruz para morir por vos. ¿Por qué dudás? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué no volvés a tus raíces cuando comenzaste en el Evangelio? Que decías gloria a Dios y hacías las cosas que yo te decía y los milagros acontecían. ¿Por qué no volvés a esa esencia? Dice el Señor. ¿Por qué no vivís una vida como la vivías en tus comienzos? Que orabas, que te gozabas, que te deleitabas en mi presencia. No dudes. ¿Qué le pasó a Pedro cuando sacó la mirada de Jesús en el medio del mar? Ven, le dijo. Quitó la mirada de Jesús, se hundió. No dudes. Decirle al que tenés a tu lado: no dudes. No dudes. No dudes que el milagro está por venir, está al alcance de tu mano. Por eso los corrige. Y te quiero dejar algo importante para tu vida. Antes que acontezca el milagro, siempre vendrá una corrección de parte de Dios. Nadie dijo amén. No le gusta ser corregido, ¿no? A mí tampoco, ¿eh? No crean que yo digo, ay, qué lindo que lo que me dice el pastor. Sí, lo tomo, no. Trato de hacer bien las cosas para que no me digan nada. Pero si uno corrige, ¿por qué? El que corrige, ama. ¿Cuántos se dejan corregir acá? Nadie levanta la mano. El Señor, antes de hacer las cosas, antes que acontezca el milagro para nuestra vida, va a haber corrección. Hay un tiempo donde el Señor nos procesa, ¿no? Hay un proceso para que demos el fruto que el Señor quiere sacar de nosotros. No, pero a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Mi vida yo la manejo yo. Así te va a ir. Yo cuando llegué a la iglesia pensaba así, yo ya se los compartí. Yo le decía, si yo no trabajo, a mi Dios no me va a dar de comer.
Y mirá el fruto. ¿Y qué fruto? Buen fruto. ¿Por qué? Porque uno tiene que dejar que el Señor nos moldee, ¿no? Que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y antes que acontezca el milagro, siempre vendrá la corrección de parte del Señor a nuestra vida. Y el Señor es bueno y piensa en nosotros. Y Él tiene ese amor tan grande que nos corrige, ¿no? Y a ellos ¿y qué hizo? No solo reprendió al viento y a la tormenta, sino que ellos también los reprendió. No solo le dijo, cállense, mudece, calmate, se hizo bonanza, sino ellos también le dijo lo que tenían que hacer. Le dijo, ¿por qué tuvieron poca fe? Sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Es imposible ver los milagros hechos realidad. Pero hay algo muy importante para este año 2024 de promesas cumplidas. Si viene la corrección a tu vida de parte de tus pastores, si viene la corrección de parte de tus líderes, es porque ellos te quieren llevar por un buen camino. ¿Cuántos dicen amén? Te quieren llevar a un buen lugar, una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Por eso tu Titanic va a andar por un camino correcto y lo vas a sortear de la mejor manera. Si hay corrección, hay bendición. Si hay cosas que no estamos haciendo bien, deja que Dios te moldee, porque no te vas a hundir. No te vas a hundir si haces las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué hace la fe por nosotros? Porque le dijo, hombres de poca fe. Porque la fe, ¿qué hace? Nos da paz. La fe nos da tranquilidad, confianza, nos da seguridad. De los que bailan en el Titanic es porque ya tuvieron la experiencia con el poder de Dios. Debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No importa los vientos contrarios, no importa las pruebas que te tocan vivir. Lo importante es que vos tengas la seguridad, que tengas esa experiencia del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros tenemos fe, tenemos certeza que los milagros van a acontecer en nuestra vida. Por eso hay algo que me llama poderosamente la atención de cómo el Señor le molesta que sus discípulos tuvieran poca fe. Le molestó porque el Señor estaba ahí. Le faltaba madurez espiritual, le faltaba confianza, le faltaba mirar quién estaba ahí al lado de ellos. Pero vos no te vas a hundir, dice el Señor. Prohibido dudar. Prohibido quitar la mirada de aquel que es autor y consumador de la fe. No dudes. Tenés certeza que lo que te propongas lo vas a alcanzar, tomado de la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen que el Señor lo va a hacer? Y te quiero, el punto 3 y último que te quiero compartir, es el poder de la fe. En la fe hay poder. En la fe acontecen cosas que quizás parecían inalcanzables y el Señor la hace fácil para nosotros. Y te quiero dejar un pasaje que no está en esta historia que te compartí, algo que impactó mi corazón, que está en Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios 6, verso 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. ¿Cuál es el propósito del diablo para con nosotros? Matar, robar, destruir, que no tengamos convicción, que nos hundamos,
que perdamos el eje. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué hace el enemigo? Intenta. Dardos. ¿Cuánto tiraron alguna vez con una ballesta? ¿Saben lo que es una ballesta? No. Es un arco, ¿no? Donde vos ponés la flecha y sale. Estos dardos son los que te vienen a diario, o quizás te están hablando ahora, te decís, esto no cambia más en tu vida. Vos, que el Titanic, tu vida nunca va a cambiar, tu familia nunca va a cambiar, tus padres nunca van a llegar a la iglesia. Pero dice ahí la palabra de Dios, sobre todo, por encima de todas las cosas, tomad el escudo de la fe, ceñite de fe. Este es un año para tener fe. Todos los años es para tener fe. Cada día tengo que tener fe, pero es un año especial para que las promesas se cumplan. Porque yo creo que vos y yo tenemos infinidad de proyectos, de sueños, de anhelos. Tenemos infinidad de cosas que queremos hacer, tanto en la iglesia como en nuestra vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder. Y sin el Señor, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No pasa nada si no tenemos fe. Vos te tenés que levantar y tenés que decir, sí, yo en medio de la prueba me voy a gozar. Por eso dijimos bailando en el Titanic, estás en medio de la prueba. Y quizá la persona que está a tu lado, que vive con vos o tus vecinos, decís, este está contento, tiene más problemas que... Y sí, pero yo me gozo. Y yo siempre hago memoria y hablo siempre lo mismo de mi matrimonio. Yo la veo a mi esposa cómo ella batallaba y bailaba. No estaba en un Titanic, creo que estaba, no sé, en un barco de guerra era el de nosotros. Por cómo estaba nuestra situación. Y ella se gozaba y se deleitaba y venía con alegría de la iglesia. Y yo la veía y digo, ¿pero por qué así? Estaba manifestado yo. Pero cuando uno está en medio de la prueba, en el medio de ese Titanic que no ve nada, porque sabe que se va a hundir, porque estas personas fueron a disfrutar. Porque fueron a disfrutar, yo creo que estaban paquetas las mujeres, como estamos en la película, muestran, con los sombreros y toda la vestimenta. Y no pensaba que iban a chocar. No pensaban que iban a perecer ahí en ese mar frío, congelados. Y los discípulos de Jesús estaban ahí en la barca con Jesús. Lo tenían y Jesús dormía. Y ellos decían, ¿cómo puede dormir? ¿No ve que vamos a perecer? Y él le dijo, ¿por qué dudás, hombre de poca fe? Yo tengo todo al alcance de mi mano para que las promesas se te cumplan, nos dice el Señor. Este no va a ser un año pero ¿sabe que depende todo de lo que hagas vos hoy? ¿Con qué determinación te pares? Acá está el Titanic. Es decir, pastor, acá no hay nada. El Señor sabe que lo que hace nos invita a que nos subamos. ¿Cuántos se suben al Titanic y se gozan? ¿Cuántos son capaces de decirle al Señor, Señor, yo sé que en medio de la situación que me está tocando vivir, yo me voy a gozar? Yo voy a poner mi mejor predisposición y te voy a creer por encima de lo que estoy viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si tenemos la fe suficiente, podemos apagar todos los dardos que nos tire Satanás. Si tenemos fe, vamos a poder apagar todos los dardos que te tire el diablo. Porque el diablo te bombardea. Quizás salís de acá y te va a tirar. Vas a llegar a tu casa y te va a tirar más. Te va a mostrar otra realidad. O decir, no, pero ¿de qué me habló? El Titanic. No, vos los dardos que te tira. Por eso te tenés que estar cubierto con la armadura de Dios. Por eso si tenemos la fe suficiente y la certeza, podremos apagar todos los dardos que nos tire Satanás. ¿Sabe qué pasa? Para terminar, cuando uno tiene fe, tiene protección. Cuando uno tiene fe, ¿qué tiene? Tiene protección. Y es muy importante que esa protección viene siempre y cuando
hay un requisito grande de parte de Dios con nosotros, ¿no? Que podamos estar delante de su presencia, que nos rindamos a Él siempre, que busquemos su rostro, que nos predispongamos a orar, a pasar tiempo con el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenés que leer la palabra, pero me cuesta. ¿Te cuesta ver la tele, novela, Netflix? No, no te cuesta. Bueno, lee la palabra. ¿Te cuesta agarrar el celular? No, ¿qué me va a costar? Duermo con el celular. Lee la palabra. La fe viene por el oír. Si vos si te falta esa fe porque falta algo, hay algo esencial que no está. Y es la lectura de la palabra. Hay que leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a leer la Biblia? Si quieren que las promesas se cumplan, tienen que leer la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El desencadenante es ese. La bendición viene. Así que yo te invito donde estás que te pongas en pie.